Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de bases bíblicas, que con el favor de Dios tenemos la bendición, la oportunidad de abrir la Biblia y estudiar en esta sección titulada Los Ángeles. Y seguimos estudiando con relación a la posesión demoníaca, así también como la influencia de seres espirituales o espíritus de maldad en seres vivos y principalmente en humanos, en personas. Y bueno, pues antes de comenzar nuestro estudio, hoy titulado Casos históricos de influencia demoníaca, vamos a ver dos personalidades en común, y para poder comprobar dentro de la línea de pensamiento y aspecto histórico, si una persona puede ser poseída o si un cristiano puede ser influenciado por demonios. Vamos a citar varios pasajes de la Biblia, pero dentro de ellos con la intención de procurar las raíces y poder demostrar ante la luz de la palabra de Dios claramente que el Espíritu Santo nos dice que un cristiano no puede ser poseído por demonios, sí puede ser influenciado, y veremos pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en el caso histórico de Saúl, así como de la mujer encorvada, Zaqueo, entre algunos por mencionar. Y bueno, pues le recuerdo que tenga usted presente su Biblia. En esta ocasión estaremos estudiando con la Reina Valera, la versión Reina Valera 1960, y asimismo pues tenga su cuaderno para hacer sus anotaciones. Y como hemos venido pues acostumbrándonos a contestar las preguntas que usted nos hace a través de las redes sociales, con mucho gusto lo hacemos siempre a la luz de la palabra de Dios. Voy a leer parte del Salmo 37 para posteriormente, si usted nos lo permite, junto con nosotros se une a la oración y poner en manos de Dios este estudio en donde seguro vamos a ser edificados en la misericordia de Dios y en la bondad de Dios, en la esperanza que Dios conceda el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe, a aquellos que ya ha elegido para la vida eterna. Dice el Salmo 37: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Padre, muchas gracias porque hoy creemos que en tu misericordia y en tu amor y en tu bondad. Gracias, Padre, porque extiendes no solamente tu misericordia, sino que nos iluminas con el poder de tu palabra para vivirla, para aplicarla, tomar decisiones sabias. Y hoy con todo nuestro corazón ponemos en tus manos al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le bendecimos en el nombre de Jesús, como te pedimos también que tú bendigas a todo el cuerpo del gabinete, así como la Cámara de Diputados y Senadores, así como cada institución que tú has levantado en esta nación. Padre, gracias porque tú pones en el corazón
personas dispuestas a ir a predicar el evangelio a las cárceles, a los hospitales. Sea conocida la justicia de Dios, la gracia de Dios de la salvación, en el nombre del Señor Jesucristo. También ponemos en tus manos a la preciosa nación de Israel, preciosa nación de Jerusalén. Les bendecimos en el nombre de Jesús, creyendo firmemente que en el plan y el propósito que tú tienes para esta nación, ese pequeño remanente, tú le concederás el don del arrepentimiento a fin de que declaren a Jesús como su Señor y como su Dios. Gracias, Padre, porque también bendices a Vida Nueva para el Mundo, a esta preciosa iglesia, a los doctores Alejandro, Armando Alducin, a la esposa de cada uno de ellos, sus hijos, sus nietos, así como el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, a los que trabajamos dentro de este ministerio. Gracias, Padre, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a estudiar, ya le decía yo, algunas partes de Samuel. Vamos a estudiar varios pasajes de Samuel del Antiguo Testamento, así como primero y segundo libro de Samuel, en el caso del Antiguo Testamento, y vamos a ver muchas palabras que son claves para poder identificar claramente si existen casos históricos que se pueden verificar bíblicamente. Y antes de comenzar ya el análisis de las citas escriturales que a continuación vamos a estudiar, podemos formularnos una pregunta, o varias preguntas, por supuesto. Entre ellas, ¿existen algunos ejemplos bíblicos claros de creyentes verdaderos que hayan sido poseídos, aunque el término correcto es influenciado por demonios, y que la Biblia en sus pasajes de las Escrituras antes sean estudiados? En otras palabras, existen versículos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablen de personas que hayan sido cristianos, que hayan sido influenciados por demonios. Bueno, pues una revisión de los datos bíblicos elimina muchas posibilidades de que un cristiano haya sido poseído. Sí pudo haber sido influenciado. Son dos términos que ya estudiamos muy bien en la sección de lo del léxico, ¿verdad? Donde vimos palabra por palabra para poder sustentar este término posesión, así como influencia de demonios, demonología. Todas esas raíces las estudiamos en clases anteriores, y esa revisión nos muestra claramente que un cristiano no puede ser poseído, puesto que claramente la Biblia lo dice, somos posesión del Espíritu Santo. Y tan solo en el Antiguo Testamento veremos un tema, ¿verdad?, donde este hombre Saúl, en el Antiguo Testamento, 3 veces, y la mujer encorvada en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, veremos esta influencia demoníaca. Por mencionar, porque está Pablo, está Pedro, que en algún momento el Señor Jesucristo le exclamó, le dijo a la persona que estaba operando en él, ¿no?, a Satanás: apártate de mí, Satanás, cuando Jesús le dice a Pedro, así como el mensajero que se le mandó a Pablo en un momento para afligir su carne. Y estos casos históricos pueden verificarse bíblicamente, donde las personas con involucración demoníaca podrían ser verdaderos creyentes. Escucha con atención: casos verdaderos de personas creyentes, genuinas, creyentes verdaderos que han sido influenciados por demonios. Muy bien, por favor, hágame usted el favor de apuntar primer libro de Samuel, capítulo 24. Le voy a mencionar los casos para leer cada versículo en donde vamos a ver estos pasajes, para ver primeramente si este era un verdadero creyente. Me refiero a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6. Primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 6, verso 10. Primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 9. Primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 11. Son
2 versículos del primer libro de Samuel en el capítulo 24, verso 6 y verso 10. En el capítulo 26 del mismo pasaje, del mismo libro, verso 9 y verso 11. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, ¿era Saúl un verdadero creyente? Algunos han mencionado de que pues perdió la salvación, lo abandonó el Espíritu Santo, y esos términos ya los estudiamos muy bien cuando el pasaje se refiere que lo deja, lo abandona, se apartó el Espíritu de Jehová. Vimos que esa traducción en ese pasaje se refiere a que contristó al Espíritu Santo. Quiere decir, si es cierto, como Sansón, como Saúl, como Samuel, muchos santos hombres de Dios, el Espíritu Santo no moraba dentro de la persona o cohabitaba con el espíritu del hombre. No estaba amalgamado, sino salía y entraba el Espíritu Santo, operaba, ¿verdad?, de manera distinta a lo que hoy lo hace en este periodo del Nuevo Testamento. Entonces, vemos realmente que Saúl, era un verdadero creyente. Por el bien de esta exposición, se supone que confiaba en verdad en la gracia, en esa gracia de Dios para salvación, y como prueba, 8 veces en que Saúl recibió la distinción en la frase el ungido de Jehová. 8 veces se menciona en el Antiguo Testamento, por lo menos en los libros de Samuel, la frase ungido de Jehová. Ya les había dictado yo 4 pasajes y vamos a ver el primero. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, y únicamente vamos a corroborar dentro de las 8 veces, 4 de ellas, en estos pasajes que les acabo de mencionar, se menciona a Saúl como el ungido de Jehová. Tan solo acá David, el rey David, perdona la vida a Saúl. Muy bien, y dice el versículo 6, dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. David, el rey David, que estaba siendo perseguido por el rey Saúl porque estaba atormentado por espíritus de envidia, ¿verdad? Un espíritu que lo estaba atormentando de una manera terrible. Saúl estaba buscándolo para matarlo, lo estaba persiguiendo, y David, la reacción de él fue guardarse, guardar también la vida. Verso 10 de este mismo pasaje: he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es ungido de Jehová. Cuando el rey, ¿verdad?, el rey se metió a la cueva, dice que cubrió sus vestidos, y leemos el pasaje completo, sus pies, se refería a hacer unas necesidades, ¿verdad? Estaba prácticamente en las manos de David, y pues él respeta su vida en ese momento que estaba el rey, y la expresión del rey David fue: Dios me guarde de extender la mano contra el ungido de Jehová. Aquí mismo, primer libro de Samuel, capítulo 26, pero ahora en el versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? David perdona la vida de Saúl en Zifit. En este mismo pasaje, capítulo 26, versículo 11, o en este capítulo: guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Vemos muy bien la frase ungido de Jehová, y en esta frase ungido de Jehová nos dice que David reconocía, póngale cuidado, reconocía que el Señor mismo había puesto a Saúl como rey. El juicio y la eliminación de Saúl tenían que dejarse, ¿a quién? Al Señor.
Hasta acá estamos confirmando, bajo la lupa espiritual y guiados por el poder del Espíritu Santo, que verdaderamente el rey Saúl era un ungido del Señor, fue puesto por Dios, un verdadero creyente que estaba siendo atormentado por espíritus demoníacos permitidos por Dios, y David nunca tomó venganza. El asunto es confirmar. En este estudio, en este momento, el asunto y la enseñanza es confirmar a la luz de la palabra de Dios que Saúl, siendo un genuino creyente, estuvo influenciado por demonios. Vamos ahora al segundo libro de Samuel y leamos con atención el primer capítulo, capítulo 1, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Muy bien. Vaya a buscar, ahorita leemos el verso 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 14. Y continuamos ahorita en una brevísima explicación o acotación en cuanto a este versículo, en el verso 16. Fíjese usted, a pesar de los muchos atentados que había sufrido de Saúl contra su vida, el rey David, el joven David, no estaba dispuesto a considerar a Saúl como un simple hombre o un monarca humano. Él seguía siendo, de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo en este precioso libro, el ungido de Jehová, que ocupaba un puesto sagrado delante de Dios. Así que, mis amados hermanos, vemos a la luz de la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo nos muestra que hasta aquí, tan solo en el Antiguo Testamento, esto no es un elemento para decir que Saúl perdió la salvación o que nunca fue salvo, que únicamente fue puesto para un tiempo transitorio en la vida en la historia de Israel, de ninguna manera. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es claramente que un genuino creyente sí puede, al abrir la puerta, como lo hizo este hombre que consultó a una bruja, ya cuando el Señor no le contestó, consultó una bruja, la bruja de Endor, y esto es tan maravilloso porque nos muestra el peligro latente que es consultar la brujería, la hechicería. Dios mío, ¿cómo lo hizo el ungido? La Biblia nos dice claramente en la pluma del apóstol Pablo que todo fue esto escrito para que nosotros no caigamos, parafraseo, no caigamos en el error de lo que hicieron los antepasados. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 16. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Muy bien. David fue sincero en el luto de David, pero recordemos a qué se refiere este pasaje. Este pasaje, este capítulo y la parte final del primer libro de Samuel, alguno podrá decir, si usted ha leído esos pasajes, se dará cuenta que, es que en el momento que estaba ya siendo perseguido por sus enemigos, el rey le dice a su ayudante que lo matara, y entonces el rey se inclina, se encaja la espada, y el otro muchacho, por creer ser el valentón, va con David y le dice: yo fui quien realmente mató al rey. Algunos se preguntan, ¿cuál de las dos es la verdadera postura? Si seguimos con atención, la narración del primer libro de Samuel nos enseña que de una manera valiente, en lugar de caer en manos del enemigo, pues el mismo rey se deja caer sobre la espada y pues muere. Y el otro, por andar hablando de más, por querer quedar bien, dijo: pues yo lo maté. Entonces David, respetando el luto de Saúl, y todos con él, se humillaron bajo la mano de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Mandó a que le dieron chumbimba, ¿verdad? Dicen los colombianos, que mataran a este muchacho que quiso adornarse con la muerte del rey. Y esto es algo muy grave, porque tan gravemente puesto por Israel por esta derrota, el hombre que trajo la noticia
David lo mató como asesino de su príncipe. David en esto no hizo injusticia. El amalecita confesó el crimen, ¿verdad? Aunque vemos que no lo hizo. Si hizo lo que dijo, merecía morir por traición, ¿verdad? Y su mentira a David, que en realidad era una mentira, resultó como tarde o temprano que el pecado probara, mintiendo contra sí mismo. De esta manera, David se mostró celoso de la justicia pública sin tener en cuenta su propio interés privado. Qué interesante es ver cómo hasta acá estamos descubriendo, bueno, el Espíritu Santo nos está mostrando de una manera maravillosa. Primero, 8 veces donde se aplica la frase, el ungido de Jehová. Otras tantas, la justicia de Dios, la justicia aplicada por el rey David, el respeto ante el rey, ¿verdad? Como haya sido. Y vemos como un ungido, un santo de Dios, un verdadero creyente, sí puede ser influenciado por demonios. Ahora, Samuel también le anunció a Saúl que en la muerte ambos estarían juntos. Vamos a ver cómo es realmente, si verdaderamente era un genuino cristiano o un verdadero creyente, que es la palabra adecuada. Bueno, vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versículo 19, ya que hemos visto las frases 4 de 8, que es un ungido. Ahora veremos cómo, ¿verdad? El mismo profeta, en la soberanía de Dios, en el permiso de Dios, permítame el término, cuando pues consulta, ¿verdad? Saúl a la divina de Endor, y que dice ella, veo dioses, espíritus, a manera de hombres, y uno está formando a manera de hombre, y este venía del seno de Abraham. Y como de la soberanía de Dios, el espíritu del profeta viene y le dice al rey, tú y tu familia mañana estarán con nosotros. Entonces, si un verdadero creyente como el profeta le está diciendo en la soberanía de Dios, tú y toda tu familia van a estar mañana con nosotros, está diciéndonos claramente que Saúl eran verdaderos creyentes. Vamos a confirmarlo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, versículo 19. Muy bien. Dice el versículo 19, y Jehová entregará a Israel también contigo, después de que le habla el profeta, su espíritu, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Fíjese muy bien. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Muy bien. Esto podría significar con él en la morada de los justos, o sea, con él. Esa frase significa la morada de los justos. No cabe duda alguna de que Samuel quiso que esto fuera una premonición de la inminente muerte de Saúl. Por supuesto, Saúl había despreciado las advertencias solemnes de Samuel en su vida, pero ahora que tenía esperanzas, como desafiando a Dios para obtener algún consejo y aliento de él, la pregunta es, ¿no podría Dios permitir que el alma de su difunto profeta se apareciera a Saúl para confirmar su sentencia anterior y denunciar su condenación? Póngale cuidado. La expresión, tú y tus hijos estarán conmigo, no significa más que estarán en el mundo eterno. Si el profeta estaba en el seno de Abraham, si el profeta ya era un finado, en la misericordia de Dios, Dios permite, ¿verdad? En esa soberanía que regrese el espíritu y hable con el rey y le dice, tú y tus hijos van a estar con nosotros mañana. Un verdadero creyente. Ahora, ¿por qué lo permitió Dios? Eso se le llama soberanía. Y parece muy solemne que Dios permitiera que el alma de un profeta difunto venga como testigo del cielo para confirmar la palabra que había hablado en la tierra. Qué interesante. Fíjese usted. Entonces, esto
es una extrema o una excelente confirmación de que el rey Saúl era un genuino creyente. Fíjate nada más, ¿no? Y aparte nos enseña que esto claramente que una persona creyente puede ser influenciada por demonios. Y dado que Saúl parece al menos haber sido creyente, se puede preguntar uno, ¿estaba poseído por demonios que tenían que ser expulsados? La respuesta es no. Un verdadero creyente no puede ser poseído por demonios. Vamos a buscar en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y me va usted a hacer favor de buscar el verso 14. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer desde el verso 14 hasta el verso 16. Y vamos a ver el lenguaje que describe la palabra de Dios, que describe la forma en que el espíritu maligno afectaba a Saúl. Muy bien, hasta aquí hemos visto, otra vez, ahí va de nuevo, de 8 veces que aparece la palabra ungido de Jehová, hemos estudiado o hemos leído 4. De ahí hemos visto que era un genuino creyente porque en la soberanía de Dios, el espíritu del profeta le dice, tú y tus hijos estarán mañana con nosotros. Claramente nos enseña en el mundo o en el cielo. Muy bien. Ahora vemos cómo si un verdadero creyente puede ser atormentado por un espíritu maligno. Dice el verso 14. Verso 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, enviado por él. Verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen aún a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Muy bien. Verso 14, vamos a ver por lo menos 4 palabras que nos van a dar más claridad en este asunto. Muy bien. Verso 14, el espíritu de Jehová se apartó. Acordémonos pues que esta palabra, que es la palabra en hebreo 5620, se traduce al lenguaje actual español como decaído o triste, malhumorado. El espíritu de Jehová decayó, se puso triste, no operó. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, le atormentaba. Esta palabra le atormentaba, que usted la puede encontrar, la ve en su pantalla, es la palabra 1204 del hebreo al lenguaje actual español, que se traduce pavor, asombrar, atemorizar, aterrar, atormentar, espantar, horrible, horror, intimidar. Hasta acá. El espíritu de Jehová se contristó, se decayó y le atormentaba, le atemorizaba, le aterraba, le espantaba un horrible espíritu malo. Qué interesante. Cuando comenzó la ascensión de David, póngale cuidado, cuando comenzó la ascensión de David al trono, comenzó el lento y penoso descenso de Saúl. Cuando comenzó a ascender o a levantar Dios a David, Saúl empezó a decaer. Sin la capacidad del Espíritu Santo, Saúl ya no era efectivamente el rey sobre Israel, de acuerdo a lo que dice, nada más se lo menciono, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 28. Y aunque su eliminación física del trono y su muerte tuvieron lugar muchos años después, ya el Espíritu Santo no operaba de igual manera en el rey. ¿Qué lo provocó? El pecado.
abrió puertas, la envidia, el rencor, el resentimiento, deseos de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y a este espíritu de horror, de terror, le atormentaba al rey. Saúl, cuya disposición interior era ya susceptible a un juicio dudoso y al temor a los hombres, comenzó a experimentar el juicio de Dios en forma de graves manifestaciones depresivas. Póngale cuidado. Ira y distorsión de la realidad, iniciadas y agravadas por el espíritu malo que le había sido enviado. Hay diversas ocasiones en el Nuevo Testamento en las que Dios entrega a personas, fíjese usted, a demonios o a Satanás para juicio. Primer carta a los Corintios, capítulo 5, el joven que tenía relaciones sexuales con su madrastra. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 3. Primer carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18 al 20. Y tan solo por volver a citar, primer carta a los Corintios, capítulo 5. No se imagina el terror, el miedo, la inseguridad, la depresión que puede ocasionar un demonio cuando se le abre la puerta a través de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, hay desestabilidad emocional, hay miedo al futuro, no duermen, están con depresiones, miedo al futuro, miedo a quedarse solo, miedo a quedarse completamente sin nada. La inmoralidad sexual es destructiva. Y este espíritu malo, Dios en su soberanía, permitió que un espíritu malo atormentara a Saúl para impulsar su propósito de establecer el trono de David. Este espíritu, es decir, un mensajero de Satanás, debe de distinguirse de un estado emocional afligido causado por el pecado interior o de las dañinas consecuencias de las acciones pecaminosas de los demás. Este espíritu demoníaco atacó a Saúl desde afuera porque no hay evidencia de que el demonio cohabitara con el espíritu. O sea, el demonio, un espíritu de mal, no caben más que dos espíritus en el interior de una persona, que es el Espíritu Santo, me refiero a creyentes, el Espíritu Santo y el espíritu de la persona cohabitan, están amalgamados. ¿Cómo opera en el exterior, en la carne? Entonces, un demonio le atormentaba en sus emociones, se desequilibraba, hablaba de más, profetizaba puras cosas incoherentes, tenía miedos, horrores. Y vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 16, porque vamos a analizar una frase en donde nos enseña que si un cristiano o un verdadero creyente no es poseído por demonios, si es influenciado en su comportamiento, en la carne. ¿Dónde? Verso 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando, póngale cuidado, esté sobre ti, esa es la palabra clave, esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el que con su mano y tengas alivio. Esta palabra, esta frase, sobre ti, cuando esté el espíritu sobre ti, esta frase nos apunta y se traduce como encima, es la palabra en hebreo 5921, pero póngale cuidado, estar encima, sobre, arriba o en contra. Sin embargo, siempre en su última relación de aspecto hacia abajo y en gran variedad de apariciones a causa de, además, acerca, como, conforme. ¿Qué le quiero decir? Que este espíritu que estaba sobre él operaba, ¿verdad?, en contra, y sus propios pensamientos sombríos, fíjese muy bien, la conciencia de que no había actuado a la altura del carácter de un rey israelita, la pérdida de su trono, la extinción de la casa real, lo hizo celoso, irritable, vengativo, sujeto a ataques de melancolía morbosa, y por eso sus depresiones. Luego le agrega la consulta a los muertos. Por ejemplo,
¿verdad? En algún momento, en algún lugar de alguna iglesia, de alguna parte del país, se acerca una persona, me comenta, oiga, no puedo dormir. De verdad se me va el sueño muy rápidamente, estoy ansioso, ansiosa para evitar, ¿verdad? Y esta persona me decía, no me siento bien. Primera pregunta, ¿tienes una buena relación personal con el Señor? ¿Hace oración? No. Dos, ¿tuvo usted relaciones sexuales fuera del matrimonio? Sí. Muchas características de esas, no es como un patrón, pero son antecedentes. La consulta de brujería, hechicería, santería. Pues esta muchacha hizo una brujería, amarró al novio, o sea, y estaba en relaciones sexuales. ¿Cómo no iba a estar atormentada por espíritus de maldad? No es hasta que haya un genuino arrepentimiento. Se ministra a través el Espíritu Santo lo hace. No se busca una limpia, no se busca un exorcismo. Es que el Espíritu Santo habla al corazón de la persona, confiese el pecado y entonces confiese completamente su pecado y venga un genuino arrepentimiento. Porque no es un show, no es así una liberación como para hacer un espectáculo. No es ir y sacar y meter demonios, no es el asunto. El asunto es una vida de santificación progresiva. Dios empleó el mal que había sobrevenido a Saúl para introducir a David en la corte del rey y ante la mirada atenta de Israel. Bueno, y esta misma palabra, primer libro a Samuel, capítulo 16. Ahora vamos a buscar el verso 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, ahora la palabra clave aquí es sobre Saúl. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo de parte de él. Muy bien. Dos palabras claves. Sobre Saúl, frases. Sobre Saúl y la frase Saúl tenía alivio. Los antiguos creían que la música tenía la influencia misteriosa en la curación de los trastornos mentales. Saúl tenía alivio literalmente. Se le hizo amplio a Saúl, queriendo decir, fue aliviado del peso que lo estaba presionando. En otras palabras, la frase que nos dice Saúl tenía alivio se puede traducir, se le hizo amplio a Saúl, es decir, aliviado a Saúl, se le quitó el peso de ese espíritu malo. Es muy importante esto. ¿Qué lo ocasionó? La adoración. ¿No se imagina usted cómo la música puede ser usada para alabar a Dios o para alimentar la carne? Porque lo que hacía David, tocando el arpa y que luego le aventaba la lanza a este hombre, porque tenía un odio impresionante, la adoración trae sanidad. La adoración, la alabanza trae restauración, junto con la oración. El hecho de que el alma inquieta de Saúl pudiera ser calmada por el arpa de David, sugiere algo, pues podríamos decir, sobre el poder inherente de la música. Esta afecta a las personas, así como las palabras. Pero pónganle cuidado. Lamentablemente, muy a menudo la música es usada como un instrumento de Satanás para despertar pasiones, comportamientos destructivos, tanto para uno mismo como para la sociedad. Fíjese muy bien, la música que usted escucha tiene que ver mucho con sus temperamentos. Oye, que el amor acaba y empieza la persona a endurecerse, ¿verdad? Estoy hablándole a cristianos. Oye, que escuchan a esta mujer que puras maldiciones a los hombres lanza diciéndole rata inmunda, animal rastrero. Todas esas palabras hablan de amargura, rencor, resentimiento, odio, que salen a flote por el rechazo, por las heridas emocionales que tiene esta cantante, y el insulto pudiera ser más que una fuga, una aparente alivio, como si fuera catarsis, mas no lo es, contra una persona de un género opuesto que la ha lastimado. Y eso vemos claramente cómo la música o embellece a la persona, por decirlo de esta manera,
o la amarga, o lo principal, la música ha sido creada para adorar a Dios. Y puede ser usada por el Espíritu Santo para dirigir nuestros corazones hacia la presencia del Señor. Y debemos de tener cuidado de la música que escuchamos para que no salga a flote las obras de la carne, como la sensualidad, la ira, sino la música que nos ayuda a pensar y actuar para la gloria de Dios. Hasta aquí, mis amados hermanos, vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a ver esta frase, cómo nos enseña algo interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 10. Voy a leer la nueva versión internacional. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 10, nueva versión internacional. Y para ver un poquitico, ¿verdad?, sobre la frase se apoderó de Saúl. ¿Quién? El espíritu maligno. Pero veamos con atención. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Muy bien. Dice la Biblia: al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl. Frase clave para este versículo: se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre. Mira, viéndolo desde acá, David estaba ministrando adoración, estaba cantando, estaba tocando el arpa. Y este hombre, ¿cuál fue su reacción? Una manifestación. ¿Se acuerda usted que nosotros vimos en el Nuevo Testamento cuando Jesús entró a la sinagoga y un endemoniado se manifestó? Y no dude usted que en algún momento, cuando está la adoración, la alabanza genuina en una iglesia, vaya a haber en algún momento una persona que esté influenciada por demonios, usada por estos espíritus, y se empieza a manifestar. Gritos, escándalos, violencia, que por supuesto en el nombre de Jesús se atan. Eso lo vamos a ver, esos términos de atar y reprender, también en próximas clases, a la luz de la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vemos que al día siguiente, que el espíritu maligno de Dios vino sobre Saúl, este pensamiento irritante le provocó un repentino exceso violento de una enfermedad, ¿verdad? En otras palabras, su pecado abrió la puerta a este demonio. Lo que algunos médicos llaman desórdenes emocionales en cuanto a la irritación, una enfermedad, ¿verdad? Una enfermedad mental. Pero decíamos que la frase o la palabra clave era se apoderó de Saúl. ¿Qué significa esa palabra apoderarse? Este término denota a alguien bajo la influencia de un espíritu bueno o malo. Póngale cuidado. La palabra apoderó se puede usar tanto para la influencia de un espíritu o bueno, ¿verdad?, o un espíritu malo. Y ahí tenemos que leer, pero si todo el capítulo, ¿para qué se refiere? Para no decir algo que no se debe decir. Y en presente se usa para expresar que Saúl estaba enloquecido. David estaba tocando el arpa. Y este hombre, lleno de envidia, de rencor, de resentimiento, andaba paseando para acá, ¿con qué? Con la lanza. Estaba enloquecido, estaba atormentado. ¿Qué quería hacer? Matar a David. David, percibiendo los síntomas, se apresuró con las suaves notas de su arpa a calmar la tormentosa agitación de la mente del rey. Pero antes de que se pudiera sentir su influencia apaciguadora, Saúl arrojó una jabalina a la cabeza del joven músico. Había una jabalina, es decir, una lanza, en la mano de Saúl, y si hubiera seguido un resultado fatal. El hecho se habría considerado el acto de un maniático irresponsable. Se repitió más de una vez ineficazmente. Y Saúl quedó impresionado por el temor de David, como si estuviera bajo la protección especial de la providencia.
Amados hermanos en la fe, ante los ojos de las Escrituras, ojos espirituales, estamos viendo en la luz de la palabra de Dios que un verdadero creyente sí puede ser influenciado por demonios, no poseído. Y es la luz del evangelio. No nos faltó tiempo, por supuesto, para seguir viendo sobre Saúl. En 8 días lo vamos a ver. Y ese término entró sobre la persona que se puede usar, ¿verdad? El espíritu puede entrar, puede ser bueno o malo. Vamos a ver ejemplos de Samuel, de Ezequiel. Y vamos a ver mucho más, a terminar sobre la mujer encorvada. Pero es clarísimo, clarísimo la urgencia del creyente de ver que esté en disposición de buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Un verdadero creyente no debe de darse la chance de estar viendo pornografía. No debe darse la chance de tener amante. No debe darse la chance de robar. No tiene que darse la chance de ninguna manera, mis amados hermanos en la fe, de estar buscando vivir para el pecado, porque su nueva naturaleza, que es un cristiano, dice Efesios capítulo 2 versículo 10, debe de vivir en obras de justicia que de antemano ya fueron preparadas para él, para que ande en ellas. De modo que cuando una persona como Saúl, que escuchó el canto, David mató a sus miles, ¿verdad? Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. En lugar de darle gozo, seguro ya había perdido la comunión con el Padre Celestial. Bueno, desde el principio del reinado fue un desobediente, ¿verdad? Esto no nos dice que no fue salvo. 8 veces, ¿verdad? Se menciona que es ungido. El espíritu, que de la manera impresionante que el Señor permite del profeta, regresa y le habla al profeta, dice al rey: tú y los tuyos estarán con nosotros mañana, y tus hijos estarán con nosotros mañana. Nos habla de que era un genuino creyente. Pero nos dice claramente que un cristiano puede abrir puertas a demonios, que los demonios lo atormenten, que le roben la paz, ya sea a través de la brujería, de la hechicería, del robo. Y Dios está llamando a la iglesia a vivir en santidad, a renunciar prácticas ocultistas, a renunciar a vidas inmorales, a renunciar vidas llenas de inmoralidad, de pecado, fornicación. Hoy en este día, el Espíritu Santo sigue llamando claramente a cada uno de los que somos iglesia a revisar nuestro corazón, y que el Espíritu Santo siga hablando en nuestra vida a manera de seguir santificándonos, y que cada decisión que nosotros tomemos sea para la gloria de Dios. No podemos darnos el lujo de ser cristianos de lunes a sábado, o a la inversa, ¿verdad? No podemos darnos el lujo de ser de lunes a sábado personas como si no fuéramos cristianos, y el domingo venir, ¿verdad? Después de haber tú cometido cantidad impresionante de pecado, creyendo que pues de alguna manera pues ya sí el Señor te perdona. Perdona a un corazón contrito y humillado. El domingo levantando manos santas, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Cierto, tenemos tentaciones, cierto, tenemos provocaciones, tenemos una lucha en la carne, la cual el Espíritu Santo nos dice en primer carta a los Corintios capítulo 6, en Efesios capítulo 2, en Romanos capítulo 8, nos dice que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Y solamente bajo la llenura, el gobierno del Espíritu Santo, tenemos victoria. Y esa victoria está respaldada en la oración, en la comunión genuina del creyente. En algún momento usted sigue buscando respuesta. Dios mío, no sucede esto, no sucede aquello. Oye, necesitamos respuesta, necesitamos aquello. Y te vas a consultar los caracoles o la Santa Muerte, llamándote cristiano, diciéndote que eres cristiano. Da los pasos hacia atrás y ven al altar de Cristo Jesús, y genuinamente espera dentro de la voluntad de Dios respuesta. Pero ante todo, ven a la luz en Cristo Jesús. Vamos a orar, santos de Dios, y vamos a dejar que el Espíritu Santo abre a tu corazón, a mi corazón, y que sea el Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones y que traiga a nuestra mente, a que nos traiga a nuestra vida
los pecados ocultos que tienes. Muchas de las veces puedes tener una vida, puedes estar teniendo una vida en miseria por causa de tu pecado. Eso es claro, no siempre por causa del pecado, también una pequeña advertencia o señalamiento. No siempre la vida en crisis puede ser una vida por causa del pecado. Muchas veces es por desobediencia, otras es por prueba, pero dejemos que el Espíritu Santo hable de manera clara a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Señor, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, trayendo a nuestro mismo ser, a nuestro corazón, los pecados que tenemos ocultos, y hoy queremos confesártelos. Y desde ahí, desde tu lugar, ahí donde te encuentras, pídele al Señor que te muestre y que también a través de ese dominio propio y del Santo Espíritu de Dios, en esa disposición para continuar en una vida de santidad. Desde ahí, si alguna persona ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, si alguna persona está robando, está consultando la brujería, la hechicería, hoy Dios te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te confesamos, dile desde ahí tu pecado, ahorita ahí en lo secreto de tu corazón, ahí guiado por el Espíritu Santo, decidimos cortar, decidimos cortar con el adulterio, la fornicación, la pornografía, el culto a la santa muerte, el culto a los caracoles, la consulta a los caracoles. Y hoy como cristianos te damos gracias porque creemos que la sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Hoy te agradecemos, Padre, porque nos llevas a través de tu Santo Espíritu una santificación progresiva. Te damos gracias, Señor, porque hoy en tu misericordia y en tu amor, en tu verdad, estás restaurando nuestro corazón, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra comunión contigo. Hoy gracias, Padre, porque a la luz de la palabra de Dios, creemos con todo nuestro corazón que tu palabra y tu Santo Espíritu nos ayudan a seguir creciendo en santidad. De la misma manera, Padre, hoy ponemos en tus manos a quien hoy tú hablas a su corazón en la iluminación de tu Santo Espíritu por medio de tu palabra para una confesión en Jesucristo, que es el único en que podemos ser salvos. Nosotros creemos, dile desde ahí, desde tu lugar, creemos que solamente Jesucristo ha pagado nuestros pecados en la cruz. Y ahí desde tu corazón dile, creo que Jesús se puso en mi lugar, que Él recibió el castigo que yo merecía. Creo con todo mi corazón que su cuerpo inerte sin vida fue levantado por el poder del Espíritu Santo, dándome a mí la vida eterna, el perdón de mis pecados. Y hoy creo que soy lavado, limpiado y perdonado de todos mis pecados. Soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Dios, damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso en el que, pues usted, el Santo Espíritu de Dios le ha pasado del reino de las tinieblas al reino de luz. Creemos con todo nuestro corazón que solamente el Espíritu Santo es quien concede el don del arrepentimiento. La sangre de Cristo lava todo pecado a un corazón contrito y humillado. Y además en la oración hermosa que hemos sido guiados por el Espíritu Santo, al confesar nuestros pecados, que nos ha hecho nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, tenemos la vida eterna. La invitación sigue vigente para que todos y cada uno de nosotros sigamos buscando a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, de aquí hasta que nos llame el Señor a su presencia. En 8 días, si el Señor nos lo permite, pues vamos a ver la segunda parte de esta sección, viendo cómo esta frase del Espíritu que entra sobre una persona, así también como la mujer que vivió 18 años con enfermedad, y veremos claramente a la luz de la palabra de Dios que un cristiano sí puede ser influenciado por demonios.
A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que participan en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de